El día que se dio paso al acuerdo entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Esto es lo que hoy impediría que se concrete el recuento de votos. El consejero Luis Verde Soto es partidario de un nuevo pacto. La no aprobación del informe jurídico para la concreción del acuerdo entre los presidenciables Guillermo Lasso y Yacu Pérez nuevamente volvió a marcar diferencias en el Pleno del Consejo Nacional Electoral CNE. Es así que el consejero Luis Verde Soto prefirió abandonar la sesión. Como una muestra simplemente de la mala conducción que se estaba dando. La noche del martes, con 2 votos a favor de la presidenta Diana Tamaín y la consejera Estela Cero, no se logró dar paso al informe jurídico. Con esto, por el momento, se posterga la posibilidad de abrir las urnas en Guayas al 100% para el conteo voto a voto y en 16 provincias del 50%. En primera instancia, conclusión arribada la tarde del pasado viernes, el vicepresidente Enrique Pita reconoce que de pronto, ese día, se apresuraron. Hay muchos aspectos que lamentablemente no se consideraron en el momento de la discusión de este acuerdo. Y para ejecutarlo y llevarlo adelante, necesitábamos también tener el marco legal pertinente. Hoy el consejero José Cabrera prefiere resaltar lo que establece el artículo 138 del Código de la Democracia, algo que el Tribunal Contencioso Electoral les había advertido que tomen en cuenta. Lo que se iba a hacer es por la transparencia, por la tranquilidad del país, un apoyo de verificación de parte del Consejo Electoral a un acuerdo de los candidatos. El candidato Pérez tiene todo el derecho para que, una vez proclamados los resultados, presentar todas las pruebas pertinentes para efecto de demostrar que ha habido irregularidades en el proceso electoral. Pero al amparo de lo que establece el artículo 138 del Código de la Democracia, tiene que existir documentos que avalen tal reclamo. ¿Y para eso hay que esperar en unos días? Proclamación de resultados. ¿Cuándo se proclaman ya los resultados? Yo creo que entre máximo jueves en la noche, viernes. Verde Soto insiste en la necesidad de darle forma al acuerdo entre los candidatos. Que la única forma de salir de una situación de estancamiento en una negociación es volviendo a negociar. Pita prefiere actuar con la ley en la mano. Que si llevábamos adelante como estaba convenido, saltándonos lo que establece el artículo 138 del Código de la Democracia, sí estábamos expuestos a que el Tribunal Contencioso Electoral nos sancione, eche abajo lo... Conteo voto a voto. El candidato de Pachacutic oficializó el pedido para que se suspenda el escrutinio en el Consejo Nacional Electoral. El movimiento Pachacutic, con su candidato presidencial Yacu Pérez, al parecer no darán su brazo a torcer y se muestran firmes para que se dé la apertura de urnas y conteo voto a voto. No nos vamos a rendir fácilmente. Rendir significa que vamos a colgar la toalla. No, señores. La verdad, como ha dicho el nazareno, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuestras bases se van a movilizar. Nuestros adherentes están caminando ya desde Quito, hacia Quito, desde Loja, desde otras provincias. Porque la presión social es objetivo cuando sus derechos, los derechos de los ecuatorianos están siendo violentados. Pérez cree saber por qué no se da paso a su demanda. Porque saben que el rato que se aperturan las urnas, se destapa el grillo de corrupción, de trampa, de engaño y de fraude que el Ecuador se va a enterar y la comunidad internacional. Lo que antes se visoraba como un panorama de posible alianza para la segunda vuelta electoral, con todo lo ocurrido, quedaría atrás. Cuidado con pensar de que nosotros, como nos quieren con trampas robar un proceso electoral que la ganamos, que nos quieran hacer perder en la mesa del CNE y decir como ustedes ya perdieron ahora, para salvar el país, para que no venga Correa, tienen que apoyar al señor Lasso. Eso, ni sueñen que nosotros vamos a apoyar al señor Guillermo Lasso. Pasado el mediodía de este martes, Pérez oficializó el pedido en el Consejo Nacional Electoral para que se suspenda el escrutinio, informó Héctor Romero. Y atención, el movimiento indígena, acompañado de otras agrupaciones sociales, salieron desde el sur del país
con dirección a la capital de la República, con el propósito de que el CNE dé respuesta a los pedidos de transparentar el proceso de este 7 de febrero. Como se tenía previsto, la marcha salió desde Loja con dirección a la provincia de La Suay. Cientos de personas agrupadas en gremios clasistas y organizaciones indígenas se reunieron en apoyo al candidato presidencial Yacu Pérez por Pachacutic y se prevé culminar en Quito. Nos motiva a ser parte. En este momento tenemos la presencia de nuestros dirigentes a nivel nacional. Vamos a conversar brevemente las estrategias a tomar en el camino y llegar a Quito el día 23 de febrero. La marcha realizada por la organización regional Ecuarrunari tiene el propósito de dar apoyo a Yacu Pérez. Se tiene previsto llegar a la capital este 23 de febrero. Es por eso que llamamos a todo el Ecuador, a las organizaciones sociales, a los hombres, mujeres, niños, a defender la transparencia de la democracia, porque han vulnerado la democracia de nuestro Ecuador. El recorrido de esta marcha será Loja, Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Quito. En ese sentido vamos a caminar, vamos a marchar y vamos a hacer respetar la voluntad del pueblo lojano, del pueblo ecuatoriano. En Loja informó Marcela Constante Brito. Ahora, en otro tema, con total reserva llegó al país un segundo lote con 16.380 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer, las cuales se aplicarán al personal de salud y adultos mayores de centros gerontológicos para darle continuidad al plan de inmunización. El tan anhelado segundo lote de dosis Pfizer llegó al país este miércoles al mediodía, un evento que se manejó con reserva y sin presencia de ninguna autoridad. Son en total 16.380 dosis que arribaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Esta nueva remesa se distribuirá en 15 provincias. Con las dosis se completará el 100% de la vacunación del grupo prioritario. Esto es 6.228 ecuatorianos de 99 hospitales COVID públicos y privados y 18 centros gerontológicos y su personal. Las dosis se aplicarán desde esta semana y se generan las primeras reacciones. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, exige a la cartera de salud un manejo responsable y técnico en el proceso de aplicación de las dosis, además de que se transparente la información. Las reacciones no se hicieron esperar. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, exige a la cartera de salud un manejo responsable y técnico en el proceso de aplicación de las dosis, además de que se transparente la información. El exhorto o la exigencia que le establece la Defensoría del Pueblo al Ministro de Salud, primero, entregar la información, de tal manera que evitemos que familiares, amigos, cognados y agnados de los funcionarios públicos sean merecedores de las vacunas sin estar en el listado. Transparencia también solicita la Federación Médica del país y, de ser el caso, dice su presidente, están dispuestos a colaborar con todo el contingente para darle continuidad al plan de vacunación. Y sigue habiendo preocupación realmente por parte de la Federación Médica y de los profesionales de la salud respecto a todo este proceso de vacunación. No está claro absolutamente. Primero deberían decir y transparentar las cosas, porque estamos dispuestos a ayudar y por el bien del país y por el bien de la gente. Para el 22 de febrero está previsto que lleguen 17.550 dosis Pfizer y para marzo la remesa prevista es de 30.000. Informó Priscila Cadena. Durante el feriado se registraron más de 5.000 aglomeraciones en el país. A esto se suma otras inconductas ciudadanas que preocupan a los médicos por el alto índice de contagio. Esto sucede cuando los hospitales trabajan al límite de su capacidad. Durante el feriado de carnaval se registró un incremento de emergencias en comparación con el año anterior. La diferencia es que estamos en pandemia por el COVID-19 y al parecer la gente ha perdido el miedo a contagiarse. Son varios los videos que se viralizaron en redes sociales donde más pudo la fiesta, los conciertos, las aglomeraciones en ciertas playas, que cuidarse y cuidar a la familia. Un acto inconsciente, ya a la gente no le importa. No piensa cuántos se van a morir con los actos suyos. Según el epidemiólogo Marcelo Aguilar, estas inconductas ciudadanas van a producir una aceleración en la transmisión del virus. Advierte nuevos rebrotes. En 2 a 3 semanas vamos a tener un incremento de transmisión, especialmente en personas jóvenes y en las personas
los adultos mayores que están en contacto con esos jóvenes. De acuerdo al balance de las autoridades, 5.082 aglomeraciones se reportaron en el país. A esto se suma otras incidencias, 9.122 alertas de consumo de licor, 1.398 fiestas clandestinas y 7.696 escándalos públicos, cuando los hospitales trabajan al límite de su capacidad. En la red pública y en la red privada, en algunos casos estamos al límite. En otros casos, obviamente, estamos inclusive con listas de espera. Y es que son jornadas intensas las que se viven en el área de emergencias y en las unidades de cuidados intensivos. Por el incremento de atenciones por casos COVID, médicos afirman sentirse preocupados y agotados. Existe un personal de salud que ya está agotado porque sentimos como que no tienen conciencia de lo que está pasando. También se sienten indignados, puesto que la ciudadanía no pone de parte para la contención de la pandemia. Indignación, un poco de frustración. Trabajamos día a día que luchamos contra este virus, contra esta enfermedad. Todo esto cuando el país supera los 268.000 contagios y 10.000 muertes confirmadas por coronavirus. Informó Priscila Cadena. El irrespeto a las medidas de bioseguridad fue la tónica en varias ciudades y cantones del país durante el feriado de Carnaval. Las autoridades locales confirmaron que desde las jurisdicciones no se otorgaron permisos para ningún evento. Cualquiera pensaría que esta magna fiesta ocurrió antes de la pandemia, pero le confirmo que el concierto fue el pasado 14 de febrero en el cantón Saraguro, perteneciente a la provincia de Loja. El alcalde de esta localidad confirma que por decisión del Cabildo estaba prohibido ejecutar este tipo de eventos. En ningún momento cabe la palabra de dar un permiso, porque categóricamente está prohibido realizar este tipo de espectáculos. Aquí existe realmente una gran irresponsabilidad de quienes han organizado este evento. Han manchado la imagen de un cantón que ha venido trabajando de forma efectiva en lo que es el control de la pandemia. Medios de comunicación del lugar recogen que la invitación al concierto se lo hizo por redes sociales, mas su organización, se presume, estuvo a cargo de un DJ de la zona y de un funcionario público. El día de hoy, de forma urgente, el COE cantonal nos reunimos a partir de las 8 de la mañana, donde tomamos algunas disposiciones, entre ellas que justamente elevar y redactar el documento para que sea entregado ante la Fiscalía y sea ella, la entidad pertinente, quien haga las investigaciones necesarias de quien organizó, quien estuvo presente o quien facilitó tal vez el espacio. Ahora se prendió la fiesta en montaña. Pero así como en Saraguro, en Montañita y Salinas también se perdió el control de la situación y creyeron que la pandemia en feriado no ataca. Así las tardes en este sitio sirvieron para jugar carnaval con espuma, agua y sin el menor distanciamiento. Claro, esto solo fue un calentamiento para la noche, pues como pueden observar, la gente se fue en el baile hasta abajo. Bebida no faltó y la farra se adueñó de la voluntad de las personas que de manera inconsciente, como lo han calificado ciudadanos y autoridades, hicieron de las restricciones un saludo a la bandera. 14 de febrero, aquí estamos presentes. Luego de estas fiestas queda en el aire la interrogante ¿y ahora? Pregunta que los entendidos saben en qué termina. Pues como es conocido, después de cada feriado los números de contagios y fallecidos por COVID-19 aumentan. Informó Javier Rosero. El 100% de camas de las unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Guayaquil están ocupadas. El COE cantonal anunció que alrededor de 14 personas mueren diariamente en el puerto principal a causa del coronavirus. Los índices de contagio de COVID-19 en Guayaquil han incrementado. Así lo sostiene la mesa técnica epidemiológica del COE cantonal. Si analizamos los números, pues nos damos cuenta que ha habido un incremento en el número de casos nuevos, tanto confirmados como sospechosos. La tasa de contagio está en 1.1, se ha incrementado, pero lo que más nos preocupa no son los números que estamos viendo ahora, sino la curva, la tendencia, que está al alza. Cifras referentes a la semana 6, que comprende del 7 al 14 de febrero. En ella se suman los eventos electorales, las aglomeraciones, el no uso de mascarillas, en sí el irrespeto a las medidas de bioseguridad.
Y la mortalidad, que hace una semana atrás la teníamos en un promedio de 11, pues ahora la tenemos en un promedio superior a los 14, bordeando los 15. En estas casas de salud no hay espacio para recibir a más infectados. Y si en este momento tenemos ya la ocupación al 100% para nuestra ciudad, más la sumatoria de todo este tipo de eventos, más la gente que vive en los cantones aledaños, esto realmente puede tener un resultado bastante fatal. Sin contar los eventos relacionados al carnaval, donde se reportaron masivos festejos al aire libre en los balnearios de la península de Santa Elena y donde posiblemente hayan participado ciudadanos que residen en Guayaquil. Todo el tipo de actitudes y eventualidades que sucedieron durante el feriado, creemos que es una actitud antisocial de parte de la ciudadanía. Se les ha advertido desde hace algunas semanas atrás y han hecho caso omiso. Asimismo, se comunicó la sanción que impondrá el municipio de la ciudad para quienes colocaron las piscinas en los portales durante el feriado de carnaval y respetando así la disposición del COE. Pero hay un número importante de más de 20 personas que a esta hora tienen que presentarse a comisaría. La sanción es un salario básico unificado. Pandemia que al parecer por el quema importismo de ciertas personas está tomando mayor fuerza. Informó Carlos Julio Gurumendi. Tras la llegada de 50.000 dosis de vacunas contra el coronavirus, Colombia inició oficialmente su campaña de inoculación. Mientras tanto, en Brasil, ciertas ciudades suspenden la inmunización por falta de vacunas. Más en la siguiente nota. Fue la enfermera Verónica Machado la primera persona en Colombia en recibir la vacuna contra el coronavirus. Con ella se dio inicio oficialmente al plan masivo de inmunización del gobierno de Iván Duque. Verónica Machado es hoy el símbolo de esos héroes y heroínas en Colombia y en el mundo que a lo largo de esta pandemia han logrado salvar vidas. El primer lote llegó con 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer y según el presidente Iván Duque se espera obtener más de 1.600.000 vacunas en los próximos 30 días para así inmunizar a 1 millón de colombianos. Chile ha logrado vacunar a 2 millones de habitantes en apenas 9 días hábiles, siendo así el país que lidera los esfuerzos de inmunización en toda América Latina. Prácticamente somos líderes en cantidad de vacunados por 100 habitantes y en velocidad de vacunación, y en Latinoamérica somos primeros lejos. Mientras tanto, México, que supera los 2 millones de casos confirmados y las 175.000 muertes, apenas empezó a vacunar a adultos mayores. Según autoridades de esta nación, hasta la fecha solo ha recibido 1.9 millones de dosis de Pfizer, para una nación de 126 millones de habitantes. Y es precisamente esa la denuncia del gobierno mexicano, que no ha tenido acceso a suficientes dosis a las que ellos han solicitado. En los últimos días, en Brasil, ciudades como El Salvador, Cuiabá y Belén decidieron suspender la vacunación debido a la falta de dosis. Y se prevé que para los siguientes días, otras grandes ciudades también detengan la inmunización, pues en su mayoría ya han utilizado el 60% de vacunas disponibles. Brasil vive una crítica situación desde el inicio de la pandemia y hasta hoy registra cerca de 10 millones de casos y 241.000 fallecidos por COVID-19. Pese a ello, la Organización Mundial de la Salud celebra que por cuarta semana los casos han descendido a nivel mundial, pero no por ello, dicen, hay que relajar las medidas y bajar la guardia. Informó Ismenia Solórzano. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, no pedirá licencia mientras duren las investigaciones de presunto peculado por la compra de pruebas para la detección del COVID-19. Esto ante la solicitud de varios concejales para que el burgomaestre se mantenga al margen del municipio durante el proceso. Ante el dictamen del juez provincial Vladimir Jaya de ordenar medidas sustitutivas para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, mientras duren las investigaciones por presunto delito de peculado por la compra de 100.000 pruebas para la detección del COVID-19, el concejal Bernardo Abad instó al burgomaestre solicite una licencia sin sueldo a su cargo y afronte dicho proceso sin ocuparse de las actividades del municipio. No estoy pidiendo al alcalde que renuncie, estoy pidiendo que durante el tiempo que signifique o que tomen los jueces para dilucidar su situación jurídica, pida una licencia sin sueldo, pida un permiso de algún tipo para que las cosas estén claras y que obviamente la justicia pueda obrar correctamente.
solicitud que el alcalde Yunda respondió diciendo que no se alejará de sus labores, ya que considera que su vinculación en el proceso no interferiría en el trabajo que realiza al frente del Cabildo. El abogado tiene que encargarse de nuestra defensa mientras yo me estoy encargando de inaugurar obras, de seguir combatiendo con la pandemia, de adquirir las vacunas para esta ciudad. Expresó que se defenderá en derecho y que no teme ser procesado por motivos que fueron para salvar la vida de todos los quiteños. Pero si es que por salvar decenas de miles de vidas en la ciudad tengo que ponerme grillete o enfrentar la cárcel, no me da miedo. Mi vocación de médico será siempre defender la vida. Ante los indicios de presuntas conversaciones por chats que habría mantenido con las funcionarias vinculadas, Yunda explicó que sostiene contacto con todos los funcionarios de sus secretarías, pero no participa en temas precontractuales ni contractuales de adquisición de insumos. Yo tengo chats con las 42 instituciones del municipio, no participo en temas precontractuales, contractuales, ni de administración de contratos, ni nada de eso, porque dictamos las políticas. Pero tenga la plena seguridad que yo jamás en mi vida he dado un chat o una instrucción fuera de la ley. Por su parte, el concejal Marco Coyaguazo comentó que ni el Consejo Metropolitano ni ningún edil tendrían que exhortar la licencia o no del burgomaestre mientras no se determine su culpabilidad. Criterio de cada compañero. Cada uno tiene su posición. Para mí, nadie es culpable mientras no se le demuestre lo contrario. El principal del Cabildo capitalino concluyó diciendo que se enfocará en buscar la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 para todos los quiteños, para así brindar un alivio a los duros golpes que la pandemia ha dejado. Nosotros vamos a seguir intentando, con o sin autorización. Tenemos $20 millones para las vacunas de Quito. Si eso me va a hacer enfrentar nuevamente medidas o la cárcel, no tengo miedo. Informó Mauricio Sánchez. La Secretaría de Salud del municipio de Quito se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía. 6 de sus actuales funcionarios se han sumado a la lista de los investigados por el presunto sobreprecio en adquisición de pruebas de COVID-19. Son 6 funcionarios de la Secretaría de Salud de Quito que se suman a la lista de la investigación que realiza la Fiscalía a esta entidad municipal por presunto peculado en adquisición de 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19 en abril del año pasado. 2 de ellas son reconocidas por su trayectoria profesional y a las que el alcalde Jorge Yunda, quien también está en la mira de la justicia, pidió que no se las involucrara. Tendremos que en este proceso demostrar hasta la saciedad la inocencia de 2 mujeres académicas, la doctora Jimena Barca, toda su vida entregada a la academia, y de una científica como la doctora Linda Guamán, que injustamente le han pedido medidas cautelares. Por último, desquítense conmigo, que yo me puedo defender, pero no con inocentes mujeres. 3 de los 6 funcionarios tienen prohibida la salida del país y a otros 3 se les ha dictado prisión preventiva. El abogado de Jessica C. indicó que en el plazo de 30 días se presentarán las pruebas de descargo. Donde vamos a determinar que no existe una participación o una responsabilidad penal por parte de mi defendida. Que valga decirlo, ella era la jefe de compras públicas, por lo tanto no tiene una participación ni en la parte preparatoria, ni en la precontractual, ni tampoco en la contractual. La Fiscalía analiza 25 correos en los que se compartieron la documentación de los contratos. Además, se habla de la existencia de unos chats. Pero eso no indica una presunta participación o responsabilidad penal. Más aún que debo indicarle que ni siquiera tenemos conocimiento de esos chats. Porque si bien es cierto, Fiscalía lo nombró el día de ayer, pero nosotros no tenemos acceso todavía al expediente. En total son más de 20 las personas investigadas por este caso. Una de ellas, el exsecretario de Salud Lenín Mantilla, sobre quien pesa una boleta de captura debido a que la justicia desconoce su paradero. Informó Valeria Navarro. Sobre el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, pesan 2 pedidos de juicios políticos que se dan trámite en la Asamblea Nacional por incumplimientos de funciones. ¿Cómo avanza este proceso? Se lo contamos a continuación. Entre varios temas pendientes que debe tratar la Asamblea Nacional se encuentra el juicio político contra el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. El mismo está en la siguiente fase. En este momento, el juicio político se encuentra en la Unidad de Técnica Legislativa a espera del informe no vinculante. El Consejo de Administración Legislativa CAL aprobó el pasado 11 de febrero solicitar a la Unidad Técnica dicho informe. La Unidad de Técnica Legislativa tiene 3 días que concluyen el día de hoy y entendemos que el día de mañana ya estará en el informe no vinculante en el despacho del presidente de la Asamblea.
Los tiempos establecidos se indican en las reformas a la ley de la función legislativa para evitar que las solicitudes queden sin efecto. Es inmediato. Recuerde usted que antes existía esta trampa que se presentaba el juicio político, al no existir un tiempo para conocer el mismo, el juicio se quedaba encajonado incluso durante meses. Lo que sí podría existir es un orden en el tratamiento de los juicios políticos, pues este no es el único. Antes de calificar este juicio, calificamos también el juicio al ministro de Trabajo. Yo supongo que como en el orden de calificación llegará primero el juicio al ministro de Trabajo. Sobre el ministro de Salud pesan dos solicitudes de juicio político, uno presentado por el asambleísta Ángel Sin Maleza y otro por el legislador Pavel Muñoz. Los mismos buscan que el ministro Ceballos dé respuestas sobre la entrega irregular de carnets de discapacidad, falta de nombramientos para el personal de salud, vacunación a uno de sus familiares, además de otras inquietudes. Responder al pueblo ecuatoriano cuándo se les va a vacunar, cuál es el esquema de vacunación que plantea, a quiénes y cuál es el costo de las vacunas, por qué no llegó a acuerdos con las otras farmacéuticas, por qué el indicador, por qué la cobertura de vacunación es la más baja en el mundo para el pueblo ecuatoriano. En días pasados, la Asamblea Nacional solicitó al presidente Lenín Moreno que Ceballos sea destituido de su cargo, algo que no fue acatado por el Ejecutivo, informó Valeria Navarro. De regreso en la emisión estelar del Comercio TV y como lo anunciamos, agentes de la DINAPET capturaron a una mujer de 20 años acusada presuntamente de difundir videos sexuales de su hermano de 6 años de edad. En el allanamiento al domicilio donde vivía con el infante se decomisaron aparatos tecnológicos y videos que habría subido a las redes sociales. Respondiendo a una denuncia anónima y al tratarse de un infante, agentes de la DINAPEN investigaron el caso de forma silenciosa en busca de llegar a la cruda y dura realidad. De la mano con Fiscalía recopilaron pruebas del supuesto abuso sexual del que era víctima un niño de apenas 6 años de edad. Nos hacen llegar videos de que esta señorita ha sabido ocuparle a su hermano de aproximadamente 6 años de edad para realizar diferentes actos sexuales. Lo terrible del caso es que según las investigaciones y la denuncia anónima, el aparente abuso sexual se perpetró en casa. La sospechosa del hecho, la hermana del pequeño, una joven de 20 años de edad, que aprovechaba que la madre salía a trabajar para supuestamente incentivar al pequeño a que toque sus partes íntimas. Lo que se puede observar es de que lo utiliza al menor para masturbarse la señorita. Los agentes de la DINAPEN allanaron la casa donde se habrían producido los aparentes abusos sexuales. Según las investigaciones, al menos 6 videos con contenido sexual fueron subidos a las redes. Estos videos la señorita la ha subido a las diferentes redes, como es Facebook, como es Instagram, y se han hecho públicos. En el allanamiento incautaron 2 celulares, una computadora. La sospechosa de abuso sexual a su propio hermano fue puesta a órdenes de las autoridades judiciales para que determinen en qué aparente delito incurrió. Dentro de la investigación se determinarán las causas, el porqué o las razones por las cuales la señorita realizaba esa actividad con su hermano. Resulta irónico que la encargada, entre comillas, de cuidar y proteger al pequeño, aparentemente abusó de su inocencia para satisfacer sus curiosidades prohibidas. En Quito informó Iván Casamen. Detienen al formalizador y maquillador que habría intervenido luego del presunto femicidio de Lisbeth Vaquerizo, hecho que ocurrió el pasado 21 de diciembre del 2020 en una ciudadela privada de Guayaquil. Con él son 2 detenidos por este caso. En un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y Fiscalía se logró la detención de Richard A.G., uno de los implicados en la investigación por supuesto femicidio de la joven Lisbeth Vaquerizo. Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado en su cuenta de Twitter, en horas de la mañana de este miércoles. El detenido sería el formalizador del cadáver de Lisbeth y tiene 2 causas en su contra. La primera por su implicación en el delito de femicidio y la otra es por fraude procesal. Es por esta última que se dio su aprehensión, ya que aportará con información valiosa para el caso, según indica el abogado de la familia de la occisa. El engaño que ellos quisieron hacer parecer como una muerte accidental. Recuerde de que hubo una primera inscripción de defunción en la que se señalan causas naturales de la muerte.
¿ya? Y ya cuando le hacen la autopsia es que se determina que había sido una muerte violenta, es decir, una muerte provocada. La Fiscalía indaga su grado de participación en lo que sería un plan para ocultar heridas de la joven en su cuerpo. Además, se detectó que pedazos del cráneo de Lisbeth estaban unidos con pegamento. Porque él es el que dice, pues, quién lo llama. Él es el que dice quién le ofrece pagar. Él es el que dice que le entregan el certificado. ¿Quién le entrega el certificado? Con él serían 2 los detenidos por este caso. Falta localizar al principal sospechoso, esposo de Lisbeth, que ya tiene orden de prisión preventiva, informó Adriana Peralta. En Manabí fueron capturados 5 integrantes de una organización dedicada al robo y asalto a mano armada. Serían los responsables de una serie de hechos delictivos registrados en el cantón El Carmen. Su accionar delictivo era uno de los más violentos. Varios asaltos quedaron registrados en videos de seguridad y en esto siempre aparece un sujeto con una subametralladora y sus secuaces con pistolas y revólveres. Así actuaron por un buen rato en el cantón El Carmen. Las visitas sorpresa eran su especialidad. Esta organización delictiva cometió el delito de asalto y robo en una tienda en el sector de La Esperanza, vía La Bramadora, el día 1 de enero del presente año, donde ingresaron con violencia, alevosía. Los videos de las cámaras fueron claves para identificar a los delincuentes y el rol que cumplía cada uno dentro de la estructura criminal. Un casco rojo y la subametralladora que utilizaban y con la que aparecen en los distintos asaltos forman parte de las evidencias que encontraron en los 5 allanamientos. Calibre 22 de fabricación artesanal, un cartucho calibre 22, una placa de motocicleta, 2 cascos, 3 mochilas, una cartera, 2 gorras. Todos son ecuatorianos. La presunta banda estaba conformada por 5 sujetos, quienes mantenían con los nervios de punta a los dueños de los locales comerciales en el cantón El Carmen. El personal policial preventivo, grupo de operaciones motorizadas, policía judicial, criminalística y en coordinación con la Fiscalía Cantonal. De los 5 detenidos, 2 registran antecedentes penales por robo, otros 2 cuentan con procesos judiciales pendientes y uno tenía vigente 2 boletas de captura, es decir, ahí lo que más había era experiencia delictiva. Quienes tenían en zozobra al cantón El Carmen. Las autoridades policiales hicieron un llamado a los que han sido víctimas de la banda delictiva para que denuncien y evitar que los responsables vuelvan mañana a las calles, informó Iván Casamen. En otro ámbito de la información, la comunidad católica celebró el inicio de la Cuaresma con el tradicional miércoles de ceniza. Debido a la pandemia, esta ceremonia sufrió algunos cambios para evitar posibles contagios de coronavirus. En esta ocasión, la ceniza no se colocó en la frente y solo se esparció en la cabeza de los fieles. Un miércoles de ceniza diferente. Esta vez la señal de la cruz que solían colocar tradicionalmente los sacerdotes sobre la frente de sus fieles, como muestra de entrega para iniciar el tiempo de Cuaresma, camino a la Semana Mayor, quedó suspendida. Se le colocará la ceniza al penitente sobre la cabeza sin tocarlo, lo que antes se le colocaba en la frente. Esto para evitar el contacto entre los religiosos y las personas y así prevenir posibles contagios de coronavirus, una disposición que se acogió en todas las iglesias católicas del mundo. Esta es una disposición que nosotros hemos recibido desde el Vaticano, precisamente para evitar el contagio y tener el contacto con los feligreses. Aquellas frases que se promulgaban a cada persona al momento de colocar la cruz de ceniza tampoco se pudieron decir de forma individual. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. O también la frase conviértete y cree en el Evangelio. Esta frase se la dirá una sola vez. Para todos, ¿no? Cambios que ha obligado la pandemia y que para sus feligreses siguen teniendo la misma validez. Lo importante es el significado, ese llamado a la reflexión. Es un llamado a la conciencia, mirar hacia adentro, cómo está y qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que hay que mejorar. Yo creo que de esa manera podemos también agradar a Dios y darle fin a esta pandemia que tanto nos ha afectado. Lo principal que es arrepentirse, confesarse, estar en gracia de Dios. Según la Iglesia Católica, esta ceremonia marca el camino de 40 días en los cuales se reflexiona sobre el sacrificio de Jesús en la cruz mediante oración, penitencia y ayuno,
Para los devotos, muestra de haber empezado un nuevo camino antes del Domingo de Ramos. Eso nos viene bien este tiempo de Cuaresma, un tiempo de reflexión, de meditación. Ha demostrado este virus que el ser humano es frágil, que en cualquier momento nos podemos contagiar, podemos morir. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta pandemia a cada uno de nosotros? Durante las Eucaristías, además, se exigió el distanciamiento social, el uso de las mascarillas y el aforo permitido. En Quito informó Adriana Rojas. Más